Cada pensamiento, cada palabra, cada acción son semillas que plantamos en nuestra vida. Lo que hoy seas capaz de plantar, mañana lo recogerás. Eres libre de elegir la semilla con la cual quieres plantar, pero eres también responsable por los frutos que esa semilla genere, para bien o para mal. Bienvenidos al sentido de la vida. Gracias por dejarme entrar en tu vida con el fin de reflexionar como siempre. En este nuevo enfoque de programa, donde las historias de las personas de la comunidad del sentido de la vida son las protagonistas, vamos a darle la bienvenida a la historia de María. ¿Me acompañan? María es una seguidora del programa. Varias veces ya se había conectado con nosotros para reflexionar sobre temas de algunos videos que fuimos subiendo. María, además, es peluquera y como todos sabemos, los sillones de la peluquería tienen una magia especial. Cuando nosotros vamos a la peluquería, entramos como en una dimensión diferente. Quizás sea porque es un tiempo que vamos a dedicar para nosotros. Quizás sea porque el ir a la peluquería nos levanta nuestra autoestima. Y bueno, quizás por todas esas cosas, pero la realidad es que cuando vamos a la peluquería, como que bajamos la guardia y abrimos nuestro corazón. Quizás por eso nuestros peluqueros sean nuestros confidentes. Muchas veces pasa de que, incluso a mí, lo hablo a título personal, de que muchas veces al peluquero le contás cosas que ni siquiera te animás a contárselo a otra persona. Por eso las peluqueras y los peluqueros cumplen una acción social muy importante. Primero nos escuchan y luego nos ponen más bonitos o bonitas y nos levantan nuestra autoestima. Vaya un saludo muy grande para todas las peluqueras y peluqueros de esta comunidad. María era una persona normal. Tenía su familia con sus hijos chicos, y ella estaba en esa etapa de la vida donde en realidad, más allá de vivir, sobrevivimos, porque pasamos trabajando para conseguir el sustento, para poder hacer frente a las obligaciones que nos exige tener una casa, una familia, hijos, esas obligaciones que todos sabemos y todos conocemos. En esa etapa, y a muchos nos pasó, lo más importante es conseguir el sustento y ni siquiera nos cuestionamos si somos felices o no somos felices. Es una etapa como de sueño, donde vemos pasar la vida, pero no tenemos la capacidad de pararnos y observar a dónde nos lleva ese camino. Pasamos cerca de las personas, pero lejos de su alma. A esa etapa yo la suelo llamar la rueda del hámster. Todos en alguna oportunidad vimos a los hámsters que se meten en una rueda y están caminando y corren y corren y corren, pero en realidad nunca van a ningún lado, siempre están en el mismo lugar. Esa es la etapa donde yo digo que sobrevivimos y no vivimos. No somos conscientes muchas veces de lo que es la vida. En esa etapa juzgamos a las personas, cuestionamos. En esa etapa intentamos cambiar las cosas que nos pasan, el mundo queremos cambiar. Sin embargo, a veces cuando intentamos cambiar las cosas o a las personas, nos damos cuenta que eso no lo podemos hacer,
Y al darnos cuenta que no podemos cambiar la realidad que se nos presenta, es donde encontramos y conocemos el sufrimiento. Y ahí nos damos cuenta que en realidad no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar las cosas que nos suceden, solo y apenas podemos cambiar nosotros mismos. Y cambiando nosotros mismos podemos cambiar la realidad que nos rodea. Pero eso es un aprendizaje que en ese momento de la vida aún no llega. En esa etapa nos sentimos víctimas. Le echamos a los demás la culpa de las cosas que nos pasan. No somos capaces de darnos cuenta que la responsabilidad de nuestra vida la tenemos mucho más de lo que creemos. Pero es más fácil echarle la culpa a los demás para no enfrentar nuestros miedos, para no enfrentar nuestras miserias y seguir nuestra vida como el hámster en la ruedita. En esa etapa de la vida es cuando nosotros colocamos la llave de nuestra felicidad en manos de terceros. Porque dependiendo de cómo nos traten, seremos felices o no. Dependiendo si nos aceptan, también seremos felices o no. Dependiendo de si nos quieren o no nos quieren, también vamos a ser felices o no. No somos capaces hasta ese momento de darnos cuenta que la felicidad depende de nosotros y de nuestro interior y no en realidad de gente del exterior. Esa etapa es en la que nosotros esperamos que los cambios vengan desde afuera y que las soluciones a los problemas vengan desde afuera y nunca vendrán desde afuera. Siempre las podremos generar en nuestro interior. El cambio solo es posible en nosotros y no en los demás. María estaba viviendo esa etapa donde el dinero no sobraba, había que trabajar bastante para poder hacer frente a las obligaciones que le exigía su hogar. Un día de esos apareció una clienta aparentemente nueva en la peluquería. María la vio llegar por la ventana. Era una mujer muy bien vestida, pero la mirada realmente era muy rara. Ella quedó parada afuera y María fue y abrió la puerta. En ese momento la saludó y ella, sin devolverle el saludo, le preguntó en dónde se encontraba. Realmente era una situación rara. María le explicó el nombre del barrio donde se encontraba. Y ella dijo que venía caminando de otro barrio que realmente quedaba a la otra punta opuesta de la ciudad. Era raro, porque para venir caminando desde ese lugar debería haberlo hecho por muchas horas. Todo era raro. Sin duda, era una cosa que no era normal. Una señora muy bien vestida, caminando por horas en la calle sin rumbo, era raro. Esta señora le pidió a María un vaso de agua. María se lo fue a buscar y se lo trajo. La hizo pasar a la peluquería. Luego que tomó el vaso de agua, ella le preguntó si la podía atender. Y María le dijo que por supuesto que sí. Entonces, la invitó a sentarse frente al espejo. María le colocó la capa por encima y la señora quedó enfrentada a su espejo, enfrentada a sí misma, en una mirada fija y en silencio, un silencio que se podía cortar. A todo esto, María rompió ese silencio preguntándole que la guiara para saber qué tipo de corte o qué tipo de peinado ella quería hacer. A lo cual la mujer solo le contestó: quiero que me dejes lo más linda posible. María entonces tenía permiso para hacer volar su imaginación y hacerle el corte y el peinado que ella creyera que la iba a dejar lo más linda posible a esta señora.
Realmente esto era un reto para María. Pero más que un reto, era un enigma. María entonces se pone manos a la obra. Mientras estaba realizando su labor, intentó romper el hielo. Entonces le preguntó, ¿por qué te quieres poner tan linda hoy? ¿Tienes algo que festejar? Y ella le dijo, no, no tengo nada que festejar. Entonces María le volvió a preguntar, ¿y por qué te quieres poner bonita? Y ella le dijo, porque hoy elegí quitarme la vida. A María le corrió inmediatamente un frío en la espalda. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, pero sí sabía que debía hacer algo. María sabía que había un alma pidiendo ayuda a gritos en el interior de esa señora, pero realmente no sabía qué hacer. Entonces, vaya a saber de dónde sacó fuerzas para intentar comenzar un diálogo. Pero era un diálogo muy especial, porque era un diálogo que surgía de María, pero que no lo pensaba ella. Era como si alguien, por intermedio de ella, canalizara una sabiduría que María no tenía. Eran unas palabras que llenaban el alma, que hacían reflexionar. Solo María las escuchaba cuando las pronunciaba y nada más. Esas palabras hicieron que esta señora rompiera en un llanto. Y luego de ese llanto vino la reflexión, la necesidad de darnos cuenta dónde estamos y qué es lo que podemos hacer para solucionar nuestros inconvenientes. A partir de ese momento, esta señora comenzó a enfrentar sus miedos, comenzó a enfrentar sus sombras y comenzó a sacarlos a la luz. Empezó a decirle a María qué era lo que le estaba pasando. Ella estaba viviendo una situación familiar muy complicada, donde había violencia en su casa de todo tipo. Y realmente toda esta situación la hacía sentir muy mal. Ella no encontraba otro camino que el quitarse la vida. Pero esas palabras hicieron recapacitar a esta persona y ella misma siguió su propio análisis. María había registrado muy bien lo que la señora le había contado, pero en cambio no había registrado mucho lo que ella le había dicho, porque solo entendía que había sido un canal de comunicación por intermedio de quién sabe quién se estaba comunicando en ese momento con esa señora. María terminó su trabajo, la miró y le dijo, realmente quedaste hermosa. Esta señora se miró al espejo y hasta una sonrisa pudo esbozar. Luego, antes de irse, la abrazó a María con mucha intensidad. Esos abrazos donde se transmite mucho pero no se dice nada. Y luego la miró a los ojos y le dijo, tú eres un ángel que Dios puso en mi camino. Le dio otro abrazo y antes de irse, María le preguntó, prométeme que no vas a hacer lo que estabas pensando. Y ella le dijo, quédate tranquila que no lo voy a hacer. Reflexioné mucho en este momento que estuve contigo. En ese momento María le dijo que ella necesitaba saber que no iba a cometer la idea que tenía pensada, que necesitaba una prueba. Y ella le dijo que la iba a tener. Esta señora
pidió un taxi y se fue. María quedó expectante, mirando a través del espejo la mirada de esta señora, que ahora tenía una sonrisa, y no solamente eso, estaba transformada. Al otro día, María, al llegar a la peluquería, encontró una flor que estaba enredada en la reja de la entrada, y brotó de su interior la sensación de que esa era la prueba para transmitirle que todo estaba bien con aquella señora. Lo sintió en su corazón. Pasaron los días y María nunca más supo de esta persona. Realmente había sido un encuentro muy raro. Había sido una historia extremadamente rara, porque luego de que había pasado, María entendió que durante todo el tiempo que esta señora estuvo en la peluquería, en realidad no había llegado ninguna clienta. Eso era raro. Y pese a la conversación tan profunda que ella había tenido con ella, ni siquiera su nombre sabía. Son esas cosas raras que la vida nos pone a veces, y nosotros tenemos que interpretarlas. Lo cierto es que pasaron muchos años de este encuentro, y las vicisitudes de la vida llevaron a que María tuviese problemas en su casa. También eran problemas de violencia moral, violencia física y violencia verbal. María estaba destrozada. No podía creer cómo su vida literalmente estaba destruida. En esos momentos donde las personas son sometidas a diferentes tipos de violencia y además acosadas por la necesidad económica, es muy poco la posibilidad que existe para poder pensar. Y María estaba pasando una situación de esta. Sabía que tenía que terminar, pero no sabía cómo. Ella quería cambiar la situación, pero era muy difícil de poder hacerlo. Entonces un día toma la decisión de tomar un camino que jamás se le hubiese ocurrido tomar. Y ese camino era el quitarse la vida. Apenas el amor de sus hijos hacía que ella no tomara ese camino. Apenas el amor de sus hijos era lo que la mantenía con vida y en lucha. Pese a eso, un día toma la decisión de hacerlo. Ese mismo día lo planifica todo. Toma a sus hijos, los deja en la escuela y se encamina hacia el lugar que había elegido. Había elegido el dónde y el cómo hacerlo. María iba decidida a realizar lo que tenía en mente. Su cabeza era una tormenta de pensamientos. Sin embargo, en un momento dado, algo llamó la atención de María. Miró hacia el costado, hacia abajo, y al lado de un árbol había una flor. No era una flor normal, porque era la misma flor que había encontrado en aquella oportunidad al otro día del suceso con la señora. Inmediatamente la reconoció. Era la misma flor. María entendió que eso, sin lugar a dudas, había sido una señal. Ella se agachó frente a esa flor y rompió en llanto también. Empezó a darse cuenta que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Esa flor llamó la atención de María
Y esa flor fue el comienzo de su reflexión. Es que así se presentan las señales de la vida. Hay que tener la capacidad de escucharlas y de percibirlas. Inmediatamente pasó una cosa increíble. Comenzó a escuchar en su interior aquellas palabras que María solo había canalizado a esta señora, pero que realmente no se acordaba de ellas. Comenzó a recordarlas una a una, muy claramente. Y ellas decían lo siguiente. Esas palabras decían que a los miedos y a las culpas, más que huir de ellas, había que enfrentarlas. María lo entendió. Entendió también que solo enfrentando su dolor encontraría la capacidad de cambiar. Entendió que solo enfrentando sus miedos podría encontrar sus fuerzas. Entendió que solo enfrentando su caos podría encontrar su calma. Y entendió que solo enfrentando a su oscuridad podía encontrar su luz. Para comenzar nuevamente, el día necesita la noche. Nosotros, si queremos percibir un amanecer, necesariamente debemos transitar por el sendero de la noche. Luego de su reflexión, María intentó tocar la flor y en ese momento, desde las cosas que llevaba, cae algo. Lo mira y eran las fotos de sus hijos. Ella no solamente llevaba la carta en la cual explicaba cuál era lo que ella quería hacer, sino que también llevaba la foto de sus hijos. En ese momento, cuando cae la foto de sus hijos, también se da cuenta que es una señal. Y ahí termina de entender que lo que iba a hacer no era el mejor camino. María deja de llorar y comenzó a meditar y se empezó a dar cuenta de que ella había hecho el mismo proceso de reflexión que había realizado aquella señora aquel día en la peluquería. Y siguió recordando las cosas que le decían cuando la señora la miró y le dijo que María había sido un ángel que Dios había puesto en su camino para evitar llevar a cabo su idea. María entendió que también esta señora, con sus enseñanzas, había sido un ángel para María y que seguramente Dios también lo había puesto en su camino. Hay momentos en la vida que estamos llamados a ayudar, a ser maestros de alguien. Y esas mismas personas, en un futuro, también pueden ser maestros nuestros. Porque la vida es un flujo de dar y recibir. Así lo entendió María. Entendió que ella, en aquella oportunidad, había elegido la semilla del amor para plantar en aquella señora. Y hoy, ella estaba recibiendo amor. Se limpió las pocas lágrimas que quedaban y fue a la escuela a buscar a sus hijos. Al recibirlos y verlos salir, fue corriendo y los abrazó. Los apretaba y lloraba, muy emocionada. Y los niños le preguntaban,
¿por qué mamá llorás? Y ella le dijo, porque los quiero mucho. A partir de ese día, María comenzó un proceso de cambio, de búsqueda interior. Comenzó a reinventarse. Amigos, amigas, cada pensamiento, cada palabra, cada acción son semillas que todos los días plantamos en el diario vivir. Somos libres de elegir las semillas que queremos plantar. Ese es el libre albedrío que Dios nos dio. Pero quedaremos presos de los frutos y de la cosecha que esas semillas generen en nosotros y en los demás. Por eso es muy importante tener la capacidad de observarse y de estar muy atentos para cuando surjan esas semillas que nosotros no queremos plantar, semillas de duda, semillas de miedo, semillas de odio, esas semillas que van a provocar en las personas y en nosotros mismos una cantidad de cosas que no nos van a llevar a ningún buen puerto, tengamos la posibilidad de frenarlas a tiempo para no plantarlas. Vuelvo a repetir, cada pensamiento, cada palabra, cada acción son las semillas que plantamos. Dice que el mate nos hace reflexionar, que es un buen compañero para reflexionar. Y ahora me quiero dirigir a aquellas personas que puedan tener las mismas ideas que tuvo esa señora en la peluquería o María. Les quiero decir que puedo entender que la vida es muy dura y de que a veces no se encuentra una salida. A veces es difícil entender de que hay una salida. Y lo primero que pensamos es que la forma más rápida de resolver nuestros problemas es intentando tomar el camino de la autoeliminación. Pero lejos de creer que eso es una salida y de que con eso vamos a solucionar nuestros problemas, la realidad es que nuestra vida, en otro plano, se complica de forma extrema. Intentaré explicarlo desde el punto de vista espiritual. No es lo mismo que nosotros terminemos nuestro camino en la vida de forma natural, que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de cortar nuestra vida. Pese a eso, tenemos el libre albedrío de tomar esa decisión. Y si bien esa decisión no es la correcta, igual Dios nos permite tomar esa decisión. Pero nuestra alma, luego de ese proceso, no conseguirá la calma. Lejos de conseguir la calma, conseguirá un martirio muy complicado, un proceso que nosotros llamábamos tránsito doloroso y natural, se termina convirtiendo en algo realmente muy complicado. Ese proceso, esas almas que toman esa decisión, van a un lugar donde se llama el bajo astral. En diferentes religiones nosotros lo podemos conocer como purgatorio. Es un lugar donde la culpa, donde el dolor los ata de una manera muy complicada a este plano. Y
se les complica muchísimo la capacidad de evolucionar a las almas. Son las famosas llamadas almas en pena, que también conocemos. Por eso digo que independientemente de la situación que cada uno esté viviendo y cada uno la sienta como tiene que sentirla, tiene que entender que es mucho más fácil resolver los problemas aquí en esta existencia que intentar evadirlos, porque no los estamos evadiendo. Estamos cometiendo un gran error. Cuando tomamos esa decisión, estamos cometiendo un gran error. Cuando tomamos esa decisión, plantamos semillas de sufrimiento, dolor, miedo y odio. Y lo que cosecharemos no será nada lindo. Entiendo que puedes pensar que no puedes lograrlo, pero solo te pido que permitas que en ese momento alguien te ayude. Que en ese momento aparezca esa flor que le apareció a María, la cual le hizo entender de que había una señal que le estaba diciendo que existe otro camino. Déjate ayudar, deja que esa flor aparezca en tu vida. Amigas, amigos, cuando nos pasan situaciones extremas en la vida, tanto sea lo que le pasó a María o un accidente que nos puede tener en vilo entre la vida y la muerte, acontece de que las personas cambiamos, no somos las mismas. A partir de ese momento, de esas situaciones, esos golpes fuertes, es donde las personas comienzan a ver la vida de forma diferente. Y a la mayoría de las personas que entramos en este camino espiritual, hemos entrado porque en algún momento nos hemos encontrado en una situación similar a esa. Y a María le pasó exactamente eso. A partir de ese momento, ella comenzó en su proceso de transformación, en su proceso de reinventarse. Comenzó a hacer una búsqueda interior. Y fueron apareciendo cosas por causalidades. Dicen que cuando el discípulo está pronto, es cuando el maestro aparece. Y comenzó a escuchar y a ver cosas que la fueron llevando a la espiritualidad. Diferentes mentores que le transmitían una forma diferente de ver la vida. Así fue hasta que encontró al sentido de la vida. Ahí es donde toma contacto con nosotros y donde, según ella, este programa la ayudó muchísimo a terminar de hacer su desarrollo y acompañarla en este camino de búsqueda interior. Evolucionamos a través del contacto de nuestras almas y lo hacemos por intermedio de la compasión, que la compasión es sentir el dolor del otro en nuestra piel. Y también evolucionamos a partir de entender el poder transformador que tiene el amor. El poder de transformación de las cosas, la alquimia que se necesita en esa transformación de las cosas malas en cosas buenas. El amor, ese amor que se da sin pedir nada a cambio, es el verdadero transformador de nuestras vidas. Gracias, María, por regalarnos tu historia. Gracias por permitirnos disponer de esa luz para que llegue a cada uno de nosotros y nos ayude en momentos necesarios. Namaste. Amigas, amigos, qué linda historia que contamos.
Espero que les haya gustado, tanto como me gustó a mí, el haber tenido la posibilidad de poder transmitirla a todos ustedes. En el próximo programa vamos a hablar de otra historia, pero todavía no tenemos claro de cuál historia, porque tenemos muchísimas historias y todas son muy lindas. Y realmente el grupo de producción está tratando de elegir, que no es fácil, de elegir la próxima, la cual sin lugar a dudas ustedes la van a tener. Gracias por regalarme el tiempo de vuestra existencia. Muchas gracias por estar, por ser parte y por ayudar a que esta comunidad crezca. Les pedimos que nos sigan mandando historias. Son muy lindas escucharlas y seguramente cada una de esas historias tendrá una cantidad de aprendizajes para todos nosotros. Ojalá que esta historia tenga la capacidad de poder ser esa flor que fue ese mensaje para María. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Chao.